estamos de nuevo, amigos, con los archivos de Vida y Vuelta. ¿Qué tienen que ver una Virgen de Tilcara con la selección argentina? Quizás la leyenda explique los últimos fracasos de la selección nacional en los campeonatos del mundo. Entre el 5 y el 15 de enero de 1986, 14 jugadores conducidos por Carlos Salvador Vilardo llegaron hasta la quebrada para que los jugadores se aclimatasen a los rigores de la altura que luego encontrarían en México. Los jugadores, el cuerpo técnico, concurrieron entonces a la iglesia y allí alguien hizo una promesa. Si ganamos el Mundial, volvemos a agradecerte. El Mundial lo ganaron con el Diego como emblema, pero a Tilcara nunca volvieron. Los lugareños que conocen el humor de la Virgen, según contó el periodista Daniel Lagares en el diario Clarín en el mes de marzo, no se atreven a contradecirla. Ellos saben que una promesa incumplida puede transformarse en una maldición. Así, luego, llegó el Mundial del 90 y la selección no lo ganó. Tampoco fue a Jujuy. Más tarde, llegó el turno de Daniel Pasarela, quien sí supo la historia, pero no tuvo tiempo para ir con su equipo. La selección del 98 tampoco ganó el Mundial. Más tarde, llegó el turno de Marcelo Bielsa, quien probablemente no conocía esta historia. El resultado lo conocemos. Argentina quedó eliminada en el Mundial del 2002. Desde aquí, le avisamos a José Pekerman que vaya a Tilcara. Aún está a tiempo, y más allá de algunos triunfos pasajeros, y no por eso menos importantes, la Virgen de Tilcara y la selección nacional tienen una cuenta pendiente por saldar. Aunque usted no lo crea, habrá más historias como esta en los archivos de Vida y Vuelta. Voy al encuentro de un prócer y de un canalla. Voy al encuentro de alguien que fue José de San Martín y Ardoshain, Ecuménico López y Martín Güemes. Y esto sin mencionar al centenar de personajes que interpretó en el teatro. Empezó como galán y llegó a interpretar al demonio mismo. De los juegos infantiles a los elencos oficiales, Alfredo Halcón jugó durante toda su vida. Entró y salió de la piel de sus personajes una y otra vez. Hoy vamos a conocerlo a él, a Alfredo, ese que de chiquito le leía Shakespeare a sus amigos del barrio y hoy lo interpreta en el escenario. Me recibe en su camarín del teatro. ¿En qué otro lugar podría recibirme? ¿Cuándo te diste cuenta que lo tuyo era ser actor? Si te diste cuenta en algún momento, ¿no? Así. Yo creo que el origen de las vocaciones es un misterio, ¿no? Porque yo no había ido al teatro nunca, pero había un momento de la tarde, generalmente cuando estaban durmiendo la siesta en casa, antes de irme a jugar con los chicos, subía a la azotea de mi casa, trataba de que nadie me viera, si venía alguien, Claro. deshacía el juego, me gustaba cuando había alguna cortina para lavar o alguna cosa grande, porque yo me disfrazaba y empezaba a hacer una especie de ceremonias. Por ahí se encontraba un visito, acá un analista se va a dar un banquete de interpretaciones, pero se encontraba un bichito muerto, una abeja, eso porque había plantas, había flores, lo ponía como arriba de un banquito y empezaba a hacer cosas alrededor de ahí, qué sé yo qué. ¿Y ahí qué edad tenías? Y tendría 7 años, 8. Cuando mi abuela decía, ¿dónde está el niño? Y subía, y yo le veía el plum, me sacaba todo. Y después, pero tenía ese momento que después me enteré que eso era el teatro, y que el teatro también había empezado como una ceremonia religiosa. Claro, en Grecia. Pero no se sabe. Yo creo que uno sabe las tonterías, pero las cosas esenciales no sabes por qué son, por qué te pasan. Yo creo que uno sabe las tonterías, pero las cosas esenciales no sabes por qué son, por qué te pasan. Yo creo que también por eso soy actor, porque me hubiera gustado ser, qué sé yo, tantas cosas, todo, ¿no? Un pescadito, ¿cómo es ser pescado? Tener un ojo aquí, otro aquí, o el Papa cuando sale y bendice, ¿no? Todo, ser un árbol, ser una planta, ser un pájaro, qué sé yo. ¿Y cómo te llevas con la lectura cuando eras chico?
Con la lectura me llevaba muy bien porque mi padrino de bautismo tenía una biblioteca muy buena. Él me daba libros, me daba los libros para chicos, pero yo, sobre todo en invierno, digo en invierno porque llevaba un sobre todo o un pullover, qué sé yo qué, entonces cuando salía de la casa, que quedaba a 2 cuadras de mi casa, la casa de mi padrino, yo entraba a la biblioteca, que había como un hall así, aquí estaba el vestíbulo que daba a la calle, y aquí estaba esa habitación que había un piano y la biblioteca. Entonces entraba medio oscura y agarraba lo que venía y me lo metía. Bueno, hasta luego, y me iba. Después los devolvía, después los devolvía. Pero en ese momento los robaba. Claro, en ese momento los robaba. En ese momento los robaba. Y entonces ahí empezaba a sacar. Y de pronto sacaba las obras completas de Shakespeare, Así hablaba Zaratustra, Nietzsche. Mi madre, cuando vio que leía Así hablaba Zaratustra, creía que yo iba a ir al infierno. Bueno. Y con las obras completas de Shakespeare pasaba que de pronto yo se las leía cuando llovía, que no podíamos ir a jugar con los chicos. Yo les leía, ellos me lo pedían, además, lee, por ejemplo, les gustaba mucho la de Ricardo III por el jorobado malo, ¿no? El tipo, entonces tuve así como una iniciación a leer de muy chico, y como un juego inventado por mí, porque lo que me daban no me interesaba tanto, porque eso era como lo que yo tenía que hacer. Claro. En cambio esto, que era fruto de mi robo, tenía algo de pecado, no sé si pecado es la palabra, pero algo de transgresor, que yo ansiaba mucho cuando era chico y cuando era grande también. ¿Y después empezaste a estudiar teatro? Después empecé a estudiar industrial. Empecé a estudiar industrial. De los peores alumnos que han pasado por la escuela industrial, por la escuela industrial, todos los trabajos prácticos me los hacía mi abuelo, había que hacer bisagras, banquitos. Víctor Pesa todo el mundo lo conoce, además una vez que me conocen un poquito, ya se dan cuenta. ¿No te interesaba eso a vos? No solo que no me interesaba, sino que no podía. No sé si me interesaba, porque no llegaste a enterarte. No me abrió ninguna puerta esa para que yo viera si me interesaba. Entonces iba poco, me ponían las amonestaciones por falta y por no cumplir con todo lo que tenía que hacer. Y bueno, de pronto, como yo le dije a mi madre que a mí me gustaba, que creía que me gustaba el teatro, la actuación, porque iba al cine y me parecía que ese mundo, no sé, qué sé yo. Entonces mi mamá me sacó un día el número, en mi casa no quería a nadie, pero no por maldad, sino porque deseaban para mí una cosa más segura, ¿no? Médico o algo así. Claro, una cosa seria, digo. Sí, lógica, ¿no? Que no tuviera tantos peligros. Claro. Pero bueno, mi madre, a pesar de todo, me dijo, te saqué el número para dar examen, tenés que ir el martes, no sé cuánto, a la Escuela Nacional de Arte Dramático, que dirigía Antonio Cabanellas. Y era muy mal alumno, ninguna compañera quería pasar conmigo, porque era muy chico, y entonces me reía de nervios, tenía que decir escenas de bodas de sangre, y ese olor que te sale de los pechos y las trenzas, y yo no sabía todavía qué olor le salía. Entonces me daba risa de nervios. O ver a mi compañera, que media hora antes, compañera de estudios, quiero decir, que hace 10 minutos estaba tomando un café con medias lunas, diciendo, oh, dioses del Olimpo, me daba risa. Entonces me ponía muchas amonestaciones por la risa, y al final, para que no se dieran cuenta que yo me estaba riendo, hacía que me desmayaba. Hacía que me desmayaba. ¿Y de ahí cómo siguió tu vida después? Empezaste a hacer cine, ¿no? ¿Primero cine o primero teatro? ¿Cómo fue? No, primero empecé a hacer... empecé a hacer teatro, y de ahí el cine, pero fue casi enseguida. Claro, ahí nomás, ¿no? Yo estaba en Radio Nacional, en Las Dos Carátulas. Las Dos Carátulas. No hay muchos proyectos que se mantengan durante más de 50 años. Las Dos Carátulas es un programa único, entre otras cosas, por esa continuidad. Nacido en una época en que el teatro por radio era habitual, Las Dos Carátulas se mantiene hoy como un espacio único.
desde su espacio en Radio Nacional, acerca a la gente representaciones de autores nacionales, Florencio Sánchez y Carlos Mauricio Pacheco, de Gregorio Laferrer y Roberto J. Pairó, y Francisco de Filipis Novoa y Armando Discépolo, de Samuel Eichelbaum y Alberto Bacarezza, como de autores clásicos universales, desde Sófocles y Eurípides hasta los modernos Luigi Pirandello y Federico García Lorca, pasando por William Shakespeare, Ben Jonson, Goethe, Calderón de la Barca, Lope de Vega, Ibsen y Strindberg. Yo hacía papeles, nada, yo leía el boletín de mercado de Hacienda, que sé yo, que a mí no me daban, porque era el pibe que hacía, no me iban a dar a mí un papel bueno ni loco, si tenían razón. No me iban a dar a mí un papel bueno ni loco, si tenían razón. Y un día que yo tenía que ir porque iban a hacer un documental noticioso, el noticioso... El famoso Noticioso Argentino. El Noticioso Argentino. Claro. Iban a hacer un sobre cómo se hacían las dos carátulas. Ajá. Claro. Era verano, hacía un calor terrible y había que ir a las 2 de la tarde. Y yo dije, yo no voy nada, claro, con este calor. No, pero me llamó un amigo que se estaba con anginas, no sé qué tenía, si yo podía ir a leer algo de esos, había programas de ajedrez, no sé qué cosas, si yo podía hacerle el favor. Entonces fui. Y bajé al estudio grande de Radio Nacional. Viste que las puertas de la radio tienen un óvalo. Sí, sí, sí. Entonces yo asomé la cara por el óvalo para ver a mis compañeros cómo se morían de calor y después irme. Pero apenas asomé la cara, un ángel me dijo, pibe, ¿vos sos de acá? No, pero yo me tengo que ir. No, venís un segundo, te hacemos un plano. Entonces me hicieron un plano con un micrófono que parecía un ángel exterminador. Día Buñuel. Eso lo vio, claro, eso lo vieron gente de cine, Sofici, Amadori, qué sé yo qué. Así que por ese plano, que ese tipo que estaba ahí viéndome, que podían haberme visto, claro, perfectamente, cuando me asomé, empezó a correr mi nombre para cine. Y empecé a hacer primero un papel chico con Cunil Cabanellas, una obra de Gómez Macía que se llama La isla de gente hermosa. En teatro. En teatro. Y después, digamos que el debut, así, la primera vez que hice un gran papel fue en la compañía de Analía Gadé, claro, que dirigía su marido entonces, que era Juan Carlos Torri, una obra de Jean Anouilh que se llama Colomba. Venía Lautaro Murúa de Chile, pero ya Lautaro era un actor conocido. Lautaro Murúa, 1927-1995. Nació en Chile, pero desarrolló buena parte de su carrera en la Argentina. Su increíble presencia, su voz y su exquisita manera de interpretar lo hicieron participar de grandes proyectos. Su labor como actor fue importante y es una lástima que no haya filmado más películas como director. Su debut fue Yunco en 1960, pero fue con La Raulito que alcanzó un alto grado de experiencia. Hizo una segunda parte de esta película en España, que fue más un proyecto de supervivencia que otra cosa. Su versión de la novela de Soriano, Cuarteles de invierno, fue extraordinaria. Y bueno, ahí debuté, ahí me dijo Torri, una semana antes del estreno, me dijo, mira, yo no te dije que no vinieras más porque te veía venir y me dabas lástima. Entonces te dejé y ahora vas a estrenar. Porque yo no miraba a nadie de los nervios. Claro, Lautaro era todo lo contrario. Lautaro era un ser maravilloso. Estar en una mesa con Lautaro. Expansivo, ¿no? Y además de una finura, de una cultura, de un humor, de una inteligencia, le salía luz de la cara, ¿no? Y yo, bueno, pero debuté ahí, en esa obra. La obra sonaba al momento como muy atrevida porque dos hermanos se daban un beso en la boca, pero no era porque estaban enamorados, sino porque mi personaje, al final del segundo acto, cuando vuelve de la guerra, ve que Colomba, que era la pureza, la chica que hacía Analía Gadé, en el teatro la habían corrompido, era como, la habían degradado, y él quería saber quién había sido el primero que la había, y está del camarín de ella, entraba uno, a ver si era ella, y de pronto entra el hermano, y le dice, fuiste vos, a ver, ¿cómo la ves?
¿Qué le hiciste? ¿Cómo la besaste? ¿Cómo? Y entonces terminábamos que yo lo agarraba y lo besaba. 2 minutos antes del estreno, de que se levantaba el telón, vi el director, todos, Cibrián, todos dijeron, no se besen, porque podía terminar como hiciste, sin el beso. Sí, pero sí. vino Blanca Podestá, doña Blanca Podestá, vino y dijo, muchachos, bésense, qué sé yo. Entonces, muchachos, bésense, qué sé yo. Entonces, Lautaro me dijo, sí, esta señora que es tan grande, qué sé yo qué, mayor, ¿no? Porque además era una mujer grande, nos dice que lo hagamos, nosotros vamos a ser cobardes. Y, bueno, en los diarios pusieron estas obras que es mejor no hablar de los actores que se ven obligados a hacer textos tan bajos. Era como, fue como que hubiéramos hecho género psicalíptico. Iba el iluminador, el maquillador, todos, pero a mí no me invitaban ni se acordaban de mí. Halcón hizo un viaje irrepetible, desde el cine de los teléfonos blancos al cine de Torre Nilsson y Leonardo Fabio. En el comienzo de ese viaje estaba ella, nada más ni nada menos que Mirta Legrand. Mirta, a quien la cámara ama, le enseñó algunos secretos sobre el cine. Fue en 1955, cuando se necesitaba un galán joven que hiciera pareja con ella. Y después vino la película, ¿no? Con Mirta. Más o menos, ¿fue tu primera película esta? Claro, el amor nunca muere. Nunca muere. Claro, eran 3 episodios. El primero era Zuli Moreno con Carlos Cores, el segundo era Mirta Legrand y el tercero Tita Merello. En el segundo, Mirta Legrand necesitaba un galán, como era lógico, y bueno, me lo dieron a mí, el papel. ¿Y cómo fue esa experiencia de entrar al mundo del cine? Bueno, a mí me ayudó mucho ella, por eso yo le tengo mucho afecto. Hay cosas de ella por sus ideas políticas, por ejemplo, que sé yo qué, no me gustan. Hay cosas de ella por sus ideas políticas, por ejemplo, que sé yo qué, no me gustan. Pero fue muy generosa en ese momento donde una palabra de aliento uno la aprecia mucho. Y además venía, no te dejaban ir a ver lo que se llamaba proyección, que era lo que se había filmado ayer. Iba el iluminador, el maquillador, todos, pero a mí no me invitaban ni se acordaban de mí. Ella volvía y me decía, tenga cuidado, cuando pregúnteme a mí, si tiene en primer plano, no mueva mucho la cabeza porque se sale de cuadro. Y cuando qué sé yo, o sea, trataba de que yo estuviera bien. Te cuidaba. Y eso... Claro. Y después hiciste una serie en Canal 13 de clásicos, ¿no? Claro, clásico, sí. Otelo, me acuerdo. No, lo que hicimos en el Canal 13 fue, dirigido por David Stiebel, fue Hamlet, que trabajaba Bárbara Mujica, Ernesto Bianco, Violeta Antier, es decir, un reparto muy bueno, y eso se vio mucho, pero yo empezaba ahí la anécdota famosa que hay unos publicistas que se aprendían Shakespeare. Claro, sí, bueno, claro. Entonces yo estaba estudiando, yo era un galancito lindo que de pronto iba a ser Hamlet en televisión, o sea que había como cierta cosa. Claro. Entonces estaba estudiando la letra en mi casa, suena el teléfono, hola, y me dice, habla Shakespeare, y ándate a la... Le dije de todo porque creía que me estaba cargando, volví a llamarme, no me cortes, escúchame, habla Shakespeare. Hasta que llamó una secretaria y dice, no, es verdad que es... Se llama Shakespeare, señor. Claro, ¿qué ibas a pensar? Que te estaban cargando. ¿Cómo iba a llamarse? ¿Y cómo te trataron las críticas en ese momento? Bien, yo creo que muy bien. Sí. ¿Y vos te sentiste bien haciéndolo? Yo no me acuerdo, yo creo que es raro que me sienta bien. Sí, ¿sos muy hipercrítico con vos? No sé si hipercrítico es la palabra, inseguro, porque hipercrítico es tener una noción concreta de algo y ver si te acercaste o no. Yo soy incierto, entonces no... Lo que soy es que primero que es un oficio que es muy difícil saber si estás bien
o estás mal, porque es tan subjetiva la mirada del otro, ¿no? ¿Y te importan las críticas? ¿Te importan las críticas o no? A mí me importan las críticas, como aquí. ¿Las tomás en serio? No, miente. Bueno, yo a veces las tomo más en serio cuando he podido hablar o tienen, porque ellos también me cuentan sus problemas. Ellos no tienen espacio para hacer una cosa. Si hubiera una revista que ellos escribieran, por ejemplo, que pudieran ver la obra otras veces, ellos tienen que hacer casi una nota muy rápida, donde el espacio que tienen no es como para expresar profundamente. Entonces ya ahora hemos llegado a 3 estrellitas, 4 estrellitas, que eso me parece tristísimo, ¿no? Ya ahora hemos llegado a 3 estrellitas, 4 estrellitas, que eso me parece tristísimo, ¿no? Una calificación. Pero también es triste para, a lo mejor hay críticos, como hay actores, como hay peluqueros que son mediocres, pero hay algunos que esas estrellitas les duele. Claro. Porque no, así no se puede. No se puede. De 1 a 5, digamos, ¿no? Claro, no. Pero hay que aprobar. No se puede. Alcanzó las expectativas como la escuela. Sí, claro, no. Después de superar el desafío de abandonar su posición cómoda de galán para encarar el papel de Ecuménico López, Alfredo se transformó en el actor fetiche de Leopoldo Torre Nilsson. Conoció la intimidad de esa mezcla de sueco y pibe de barrio al que los amigos llamaban Babsi. Nilsson le hacía mucho caso al padre. Y el padre me había visto Recordando con Ira. Nilsson iba a hacer Un guapo 900, pero lo iba a hacer con Lautaro Murúa, que era el actor con que él siempre trabajaba. Pero Lautaro estaba dirigiendo su película, Junco. Junco, qué lindo. Entonces, él no quería hacerlo con nadie que lo hubiera hecho en teatro. El padre dijo, hay un chico, pues si había alguien que no tenía nada que ver con Un guapo, bueno, a tal punto que H.L. Baum, cuando se enteró que lo iba a hacer yo, ya había dado los derechos, pero con abogado y todo quiso retirar los derechos, porque realmente era increíble, era escandaloso, era absurdo, escandaloso no sé, pero absurdo, de que yo hiciera eso. El único que creía en mí, ni mi mamá, yo en ese momento me habían llamado para una película que tenía que ser de cura. Y yo le dije a mi mamá, mira, viste que la película de cura, pero ahora me hablaron para Un guapo. Y mi mamá me dijo, no, nene, haz el cura. Haz el cura, claro. Sí, porque no, realmente no, era... Me acuerdo que me encontré con Armando Discépolo. Yo lo único que tenía verdadero era el bigote. Todo, después me ponían una plica aquí para achicarme la frente, qué sé yo. Y la luz de Yunis, que era preciosa, y esos planos que hacían eso, que crearon una cara que yo no tenía. ¿Y Armando Discépolo qué te Y yo iba, tomo el tren para ir y lo veo, yo iba caminando para allá y él estaba acá, al lado de una puerta, con una ventanilla, estaba solo parado, sentado ahí, y yo lo vi a Discépolo, dije, Dios mío, porque él había dirigido un teatro, con Petrone, que era la gran creación de Petrone en teatro. Dije, ahora me va, porque todos me decían algo malo. Entonces, yo traté de, pero él me dijo, venga. Y yo me senté al lado de Armando Discépolo. Me dijo, ¿a dónde va? Dije, voy a hacer una película, señor Racalda, en Sono. ¿Qué película? Él sabía. Un guapo 900. ¿Usted qué personaje hace? Yo no le dije el guapo, le dije ecuménico, dije, a lo mejor no se acuerda. Y se acordaba. Entonces, cuando dije ecuménico, él que me estaba mirando mientras me preguntaba, desvió la cara así para la ventanilla y no me habló más durante todo el trayecto. Desvió la cara así para la ventanilla y no me habló más durante todo el trayecto. Y yo cuando llegué a donde me tenía que bajar no sabía si decirle que me bajo. Entonces llegué al estudio. ¿Qué estudio era? Sono. Latina Sonofilm. Latina Sonofilm. Llegué al estudio llorando, el guapo. ¿Qué te pasa? Dijeron los muchachos. No, yo me quiero ir a mi cama. El guapo llora. El guapo, claro. Entonces lo llamaron a Nilsson, hizo anteojos, ¿verdad? ¿Qué le pasa? No, señor, yo me voy. Usted no me tiene fe a mí. Bueno, empezó a hablar y yo por él, porque él creía en mí, yo dije, bueno, si él cree en mí, yo tenía ganas, claro. Leopoldo Torre Nilsson, Argentina, 1924-1978. Polémico, difícil, jugador empedernido, premiado en festivales internacionales y procesado por pornógrafo cuando editó un libro de fuerte contenido erótico que provocó las iras de la censura. Comenzó su carrera de la mano de su padre, Leopoldo Torre Ríos, pero rápidamente
se desmarcó del cine popular que aquel realizaba. Su colaboración con Beatriz Guido, por quien abandonó a su familia, produjo una serie de películas que resultaron ser la disección de la alta burguesía argentina. La serie de películas históricas, filmadas en épocas de férrea censura y de un tono cercano al clásico Villiquen, no hicieron mucho por su carrera, pero lo ayudaron a financiar otros proyectos más personales. Sus últimos trabajos fueron ambiciosas transposiciones al cine de grandes escritores. Murió sin poder desarrollar un ambicioso proyecto llamado Fiebre Amarilla, obstaculizado por el feroz Néstor Paulino Tato, censor oficial que resultó ser una especie de verdugo del cine argentino en general y de algunos directores en particular. Armando Bo y Torre Nilsson fueron dos de sus víctimas. Eso te duró, ¿no? Esa palmada te Me duró. dura, sí, me dura siempre, porque esas cosas, esas generosidades de la gente son como alimentos, ¿no? Que vos decís, pero porque yo no sé si mañana alguien hace una cosa que yo no sé si puedo ser tan generoso, ¿no? Y tan generosos, flojos, sin tampoco que pidió público alrededor, ¿no? Estaba mintiendo. No vino con 15, con fotógrafos, no, me lo dijo a mí. Claro. Sí, No vino con 15, con fotógrafos, no, me lo dijo a mí. Claro. Sí. ¿Y cómo te sentiste haciendo el Fierro, Martín Fierro? Yo creo que se puede hacer mejor. ¿Pero qué te pasaba a vos, digamos, haciendo un personaje tan particular como...? No, a mí me gustaba trabajar con Nilsson. Ajá. Algunas cosas que hice con Nilsson no me gustaban, no las digo por ética profesional. Algunas cosas que hice con Nilsson no me gustaban, no las digo por ética profesional. Pero otras, a mí me gustaba verlo trabajar a él. ¿Qué tenía de particular, digamos? digamos? Tenía una pasión llevada con un humor, no tampoco era el subrayado de que él Claro. tenía una misión en la vida, ¿no? Sí. Decía, no, a mí lo que más me gusta es jugar, Alfredo, decía, jugar a las carreras, esto lo hago porque... Jugador, claro. Sí, gran jugador, claro, con mucho humor, un tipo con mucho humor, Claro. trabajar con él, nunca oías un grito, nunca... Y además sentías que era un hombre sensible, creador, verlo mirar por la cámara o guiarte en tu trabajo, era como, yo siempre he pensado de él y de muchos otros, ¿no? Si hubiera podido nacer en países donde hubiera podido estirar los brazos, ¿no? Porque Claro. si Fellini hubiera nacido en Bolivia, no es la primera complicado. vez que lo digo, pero me parece un ejemplo justo, ni se hubiera enterado que era Fellini. ¿Y con San Martín cómo te llevaste cuando hiciste eso? Bueno, a mí me parece que es un libro muy pobre, ¿no? El día que se pueda hacer aquí una película sobre San Martín con toda su Maravilla. su humanidad, claro, y no eso y todo, esa película que es como un Villiquen, Sí. estuvo prohibida una semana antes del estreno, no se podía estrenar porque había un plano de San Martín mirando la batalla con los ojos llorosos. Emocionado. Y apenas se podía tocar con remeditos, por supuesto. Obviamente. Todo era como muy casto. Y entonces era como inhumano, ¿no? Igual hay momentos en que cuando uno ve la cordillera y hay momentos que lo ve a uno que lo llevaba en una camilla, algo aparece de esa grandeza Claro. que sale de un ser humano, por lo tanto frágil y Sí, por lo sí, tanto inseguro, ¿no? Y bueno, yo creo que ese día, el día que se haga esa película con el San Martín de San Martín, todo el país Sí, porque es un será personaje. otro. Ese día, el día que se haga esa película con el San Martín de San Martín, todo el país Sí, porque es un será un otro. personaje maravilloso realmente, ¿no? Claro. ¿Y a vos te pegaba, digamos, te conmovía ser de él, digamos? No, a mí yo me peleaba mucho con Nilsson, menos porque me costaba pelearme, pero no me gustaba el libro con Ulises Petit de Murat, Claro. porque de pronto tenía que decir frases tupelos como la cordillera Claro. de los Andes, no sé Claro. qué. Y decía, pero no pueden poner otra cosa. Claro. ¿Y la relación entre él y Beatriz cómo era? Bueno, era la relación de Beatriz y Leopoldo, era única, ¿no? Eran peleas y un amor que lo podías tocar, totalmente palpable, Se ¿no? percibía. Totalmente palpable. Pero eso yo he visto peleas que la dejó un día en medio del campo, estábamos filmando en Bahía Blanca y
y paró el coche, bájate, sí, sí. Y ella se bajó, se sentó lo más tranquila en medio del campo, había unas vacas por ahí, que yo y todos nosotros levantábamos mucho polvo con el auto, y él espiando por la no por el espejito del auto, a ver qué estaba haciendo, que yo después la vino a buscar, claro, y ella venía como si toda llena de tierra. Bueno, ella escribía sus novelas ahí en medio de la filmación, pero mientras tanto estaba pendiente de lo que necesitara él. Claro. Y dijeron, por mí, ahí va el loperreguista. ¿Cómo fue ese trabajo para llegar a Ardoshain? Cuando hago teatro todos los días, por ejemplo, antes de empezar la obra, a la tarde, en mi casa, que yo qué, leo la obra, ¿no? A mí eso me parece como un pentagrama, tengo imágenes, me pongo en lugares, qué sé yo qué, que la palabra me va mandando. Y ahí tenía esa fuente maravillosa de arte, claro. Roberto Arlt. Si Jorge Luis Borges es acaso el referente central de la literatura argentina, Roberto Arlt puede muy bien ser su contracara. Sus primeros trabajos fueron crónicas policiales para el diario Crítica, de donde se fue peleado con el editor Natalio Botana, de quien no soportaba sus desplantes. De allí pasó al diario El Mundo, donde en pocos meses su columna pasó a llamarse Aguafuertes Porteñas y donde publicó Aguafuertes Españolas, contando su viaje por España en 1936. Sus descripciones de la miseria económica y moral de la sociedad argentina en las primeras décadas del siglo XX son ejemplares. Arlt es el escritor de lo bajo, de lo oscuro, de lo marginado. Sus personajes torturados y sus ambientes sórdidos marcaron a fuego a la literatura argentina. No sé, que todo lo que te puedo decir es una estupidez, parece un tipo totalmente inclasificable. Claro. Y tan incorrecto. Tan incorrecto, claro, exactamente, por eso no me salía, más que inclasificable es eso, ¿no? Lo despeinado, ¿no? Lo fuera de... Y qué maravilla esa película con ese elenco, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Claro, había trabajos preciosos, Norma, Alterio, Terranova, Leonor, Politi, Renan, el rufián melancólico. El rufián melancólico. Sí. Una maravilla. Sí, yo la vi no hace mucho en televisión. Bueno, yo creo que también había una censura muy grande cuando se hizo esa película, y entonces había cosas que estaban en la novela que era imposible ponerlas, ¿no? Es una película hecha en época de censura, o sea, Arlt con censura. Parece que si hay alguien que no le encaja la censura, es Arlt. Claramente. Del sueño de los 60 se pasó a la pesadilla de los 70, y entonces llegó la hora de la violencia. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Encontrarse con el diablo mismo? Pero digo, antes de la dictadura, ¿no? Digamos, ¿cómo era tu relación con la política? ¿Te interesaba la política? ¿Participabas en política? Si yo ahora fuera un chico de 7, 8 años o de 10, hijo de una fabriquera, mi madre se había quedado viuda, había ido a trabajar en una fábrica, yo a lo mejor ahora estaría haciendo malabares con unas pelotitas en las esquinas, ni sabría que existía el teatro. Yo a lo mejor ahora estaría haciendo malabares con unas pelotitas en las esquinas, ni sabría que existía el teatro, ni sabría que existía el teatro. Entonces, tampoco es que era fácil, nunca te regalaron nada, pero era posible, ¿no? Era posible vivir con una cierta dignidad y tener unos sueños, unos proyectos de vida. ¿Y te comprometiste políticamente en algún momento de tu vida? Yo no sabía que eso era comprometerme políticamente, pero porque dirían alguna cosa, o porque habré firmado alguna adhesión, o por los textos que hacía. La acusación que yo tenía en esa época era que propalaba ideas judeo-marxistas. Ah, bueno. Que todavía no sé muy bien qué quiere decir. Esto fue en la época de la AAA, digamos. Pero eso fue, claro, eso fue después me di cuenta que era por Miller. Claro, terrible. Entonces, pues dijeron que en 48 horas tenía que irme del país, si no, te mataban, qué sé yo qué. ¿Y ahí lo fuiste a ver a López Rega vos en ese momento? O sea, todo
todos los que estábamos, Benedetti, Sergio Renán, David Stivel, María Rosa Gallo, Leonor Manso, que sé yo qué, nos hicieron ir al Ministerio de Bienestar Social, y ahí apareció este monstruo, ¿no? López Rega, que era un actor maravilloso, porque él se fue acercando a cada uno de nosotros, tenía unos ojos muy lindos, y le empezaba a caer las lágrimas, pero primero se le llenaba adentro del ojo de agua, y después veías cómo el agua iba cayendo sobre ese fondo verde, y era, decía, este hombre dice la verdad, y decía, ustedes pueden creer que yo puedo ser, porque yo sé que ahí me acusan de que yo soy el que había ideado, intentado las tres tripleas. Después de que yo les puedo mirar a la cara así, no sé cuánto. Estuve hablando un rato larguísimo. Después nos llevaron al departamento de policía y ahí estuvimos desde las 7 de la mañana hasta no sé qué hora, hasta la noche, que nos dejaban salir. Cada vez teníamos que ir a una oficina que nos volvían a preguntar otra vez lo mismo. ¿Qué preguntaban? ¿Qué están aquí? ¿Por qué vinieron? Porque recibimos la amenaza de no sé qué, que sé cuánto, que sé cómo. Ah, pues, no, pero no le hagan caso a esto decía uno. Pasábamos a otra oficina donde decía, no, pero el tipo de la letra es, que sé yo qué. Pasábamos a otro que le llamaban un conscripto, que decía nombre, tenías que empezar todo de nuevo. Algunos vomitaban, Llené caminaba de un lado para el otro lloraba, el otro. Yo hubo un momento en que me llevaron a una habitación donde había blanca, sí, había una ventana, una mesa y una máquina de escribir con un papel. Entonces apareció un flaco con las mangas así remangadas, flaquito, y me arrinconó así contra la pared, puso una mano así sobre la pared y yo quedé entre él y la pared y este brazo ahí, pero no violento, Me dijo, vos estás aquí de tonto, porque vos no tenés nada que ver con toda esta gente, todos estos son todos comunachos. Todo zurdo, ¿no? Todo zurdo. Vos, Alfredito, firmame esto, que vos... Y vos sabés que yo vi eso, yo me había ido de mi casa, lo último que había visto era a mi vieja que estaba, que se descomponía, qué sé yo, con todo. Yo hubo un momento que Dios me ayudó que no firmé, porque pero hubo un momento que dije, ¿dudaste? Yo firmaría y me voy a mi casa. Dios me ayudó, no sé quién, qué es. Pero eso, que yo le dije, mire, yo no tengo ni la menor idea de qué ideas políticas, nunca me han hablado de política. Y yo que se quedó un segundo largo mirándome así y me soltó. Bueno, pero cuando lo de López Rega, después, un día que yo entraba a un restaurante, salían dos señoras y dijeron por mí, ahí va el López Reguista. Claro. Y ahí me di cuenta y nos dimos cuenta de que habíamos sido de alguna manera usados. Todo era ¿por qué me pregunta esto? ¿Qué me habrá querido decir? Si no es él, es el otro que me está mirando tan serio, o es el de atrás. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Los artistas son chicos grandes, obligados a vivir en el mundo real. No es fácil vivir así, y mucho menos cuando el mundo real se vuelve un infierno y una palabra puede significar perder la vida. Si el teatro nace de las catacumbas, durante la dictadura volvió a ellas y resistió como pudo los embates de la censura.
¿Y con la dictadura cómo fue la cosa? Y bueno, el miedo, también la prohibición, yo no puedo hacer en televisión, pero bueno, repito que al lado de lo que le pasó a gente, hablar, ¿verdad? Como diciendo, ¿qué estás contando? ¿No? Yo no hice nada, dije lo que pude, lo poco que pude, traté de decirlo, de ser lo más digno posible dentro de la indignidad donde estábamos viviendo, que era imposible ser digno del todo. Sí, claro. ¿Y qué hacías en aquel momento? Hacía obras, bueno, aquí por ejemplo hicimos Hamlet, claro, y en el momento cuando se hizo una apuesta muy política, digamos que Hamlet venía a restablecer la justicia en un lugar donde estaba, venía bien porque es una obra como las grandes obras, que cada visión que vos le ponga encaja, pero cuando decíamos, yo decía, hay algo podrido en Dinamarca, esa pavada, pero cuando decíamos, yo decía, hay algo podrido en Dinamarca, esa pavada, que no es una pavada, pero digo, eso políticamente, quiero decir, la gente, era como que la gente venía al teatro a alargar. ¿Y estuviste todo el tiempo acá o viajaste en aquel momento? No, estuve todo el tiempo acá. En los teatros oficiales, en el cine, que en la televisión no podía salir, en los programas, por ejemplo, de periodísticos, eso no existías, no te nombraban, y entonces la gente por miedo, por ahí no te llamaban a trabajar, porque mucha gente, también el público pedía. La foto de Héctor Alterio había quedado, Alterio estaba haciendo Sabor a miel, una obra de una autora inglesa que no me acuerdo cómo se llama, Delany, da igual, con Soledad Silveira. Y había una foto, por supuesto, de Alterio en el teatro. Cuando él se fue al festival y la mujer le avisó que no volviera porque no sé qué, no sé cuánto, la obra siguió con otro actor, pero dejaron la foto porque pensaron que volvería pronto, no sé qué. Y mucha gente, yo no digo que todos, pero mucha gente iba y pedía que sacaran la foto. Y mucha gente, yo no digo que todos, pero mucha gente iba y pedía que sacaran la foto. Qué terrible, ¿no? Porque tenían miedo. Y por otro lado, vos decís, claro, es terrible, pero es así. Instinto de supervivencia, ¿no? Claro, total, bueno, saquen la foto. Seguramente que la gente que pidió eso, no digo que todos, pero la mayoría lo deben contar como de las cosas peores que hicieron en su vida. Pero yo entiendo porque lo hacía, porque andar por la calle daba miedo, porque todo te daba mucho miedo. Estabas hablando con alguien y por supuesto yo esta conversación, no hablando de política, pero de nada, yo lo hubiera podido entender igual en esa época, porque decía, ¿por qué me pregunta? Todo era ¿por qué me pregunta esto? ¿Qué me habrá querido decir? Si no es él, es el otro que me está mirando tan serio, o es el de atrás. Margarita Xirgu hizo por la cultura del mundo, por el teatro específicamente, más que lo que yo pueda hacer en 4 reencarnaciones. ¿Qué es ser un actor? ¿Cómo es vivir en un juego permanente siendo otro pero a la vez uno mismo? Alguien dijo que el actor es una mentira que busca la verdad. ¿Quién sabe qué es un actor? ¿Quién sabe que se dispara en la cabeza de alguien que puede terminar atrapado en su personaje? Conocemos todos los chiches vinculados al teatro, pero cuando nos enfrentamos a la magia de ese momento, algo nos paraliza. Es que alguna dimensión espiritual esconde ese ritual que se repite desde la civilización griega hasta hoy. ¿Alguna vez se te pegó un personaje? ¿Alguna vez se te pegó? No. Yo creo que al que se le pega un personaje y le pasa todo eso, que dice, maté a mi mujer porque estaba haciendo telo, es que tenía ganas de matar a la mujer de antes y le vino bárbaro. Le vino genial. No, la gente dice, yo termino y no sé quién soy, tenés que ir al médico rápido. La gente dice, yo termino y no sé quién soy, tenés que ir al médico rápido. Decirle, mire lo que me pasa, no sé quién soy. ¿No? No tiene que ver con el teatro, digamos. Yo creo que no, me parece que no, que al contrario, el jugar con tus fantasmas y atreverte a ser Romeo y estar enamoradísimo y a ser un asesino, es jugar con tu fantasma, te sana. Yo me acuerdo siempre que un día iba a hacer un programa
de un reportaje y iba a entrar hace mucho. Y la gente salió de la cola para venir a pedir un autógrafo, qué sé yo qué. Y de pronto oí, en medio de todo se despelota, fírmeme, qué sé yo qué, oí que una voz que decía, permiso, permiso, permiso. Y yo miré y era Margarita Xirgu. Margarita Xirgu hizo por la cultura del mundo, por el teatro específicamente, más que lo que yo pueda hacer en 4 reencarnaciones. Margarita Xirgu hizo por la cultura del mundo, por el teatro específicamente, más que lo que yo pueda hacer en 4 reencarnaciones. Sin embargo, la gente la ignoraba. Venía a pedir autógrafo al chico porque tenía el rulito. ¿No? Entonces un angelito me dijo, mira esto que... No te lo olvides, ¿no? No te lo olvides, porque hay alguien que te ayuda a ver las cosas, claro. Porque podés no verlas, no, sí, no sí, digo sí. Angelito, no Sí, sé lo que es, no sé, porque yo no es que venía que había leído ya a Hölderlin, no, pero de pronto claro. Que hay alguien que te dice, te hace mirar para allí, que dice, mirá vos qué suerte que mire para allí. No hay que dejar de mirar para los costados, digamos. Y si se pudiera, ¿no? Se puede, de hecho vos lo hiciste, seguramente. Sí, pero bueno, pero tenés que estar alerta. Claro. Tenés que estar alerta. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias. Señor, por favor. Uno piensa que Halcón ya lo hizo todo, pero él no se da por enterado, no se detiene, no se cree el mejor actor argentino y solo quiere seguir jugando a ser otro, y esto está muy bien. Una veredita alegre con luz de luna o de sol, tendida como una cinta por sus lados de arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia, y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero.